El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. El pasaje de Santa María Magdalena que hemos escuchado hoy hace un contraste con el pasaje de los discípulos de Emaús. Hermanos, ¿qué hacer cuando tengo una tribulación? Cuando mis esperanzas decaen, cuando mi fe decae, cuando mis proyectos decaen. ¿Qué hacer? Hay dos opciones. Una opción es agarrar camino y retornar a donde estaba yo antes de conocer a Cristo. Como los discípulos de Emaús, dar la vuelta e irme. O hacer como María Magdalena. Apenas pasó el tiempo de abstinencia. Recuerden que la Pascua, tanto el sábado era Pascua, un tiempo estrictamente de reposo y no hacer nada, al grado que usted no podía caminar más de 100 metros. Era un estricto, era para estar en absoluto recogimiento. Por lo tanto, María Magdalena no iba a poder, aunque el viernes habían sepultado al Señor en la tarde, el sábado no podía ir ella al sepulcro a embalsamar el cuerpo del Señor. Lo que tenía que hacer es estar encerrada en su casa, porque tenía que guardar ese precepto. Pero apenas pudo, dice que apenas la Pascua finalizaba con los primeros rayos del sol. Apenas salió los primeros rayos del sol y María Magdalena, los discípulos de Emaús, ¿qué hicieron? Agarrar camino para Emaús. Y María Magdalena agarró camino para el sepulcro, donde estaba su amado. Donde estaba su amado. Y por eso, pero también María Magdalena, al igual que San Juan y la Santísima Virgen María, fueron de las pocas personas que fueron capaces de estar al pie de la cruz hasta el final y ver a dónde lo sepultaban. Fueron las únicas personas. Y por eso, si se recuerdan, el martes escuchábamos el domingo, escuchábamos el pasaje cuando los dos discípulos corrían, pero uno corría más a prisa, ¿se acuerdan? Uno llegó y vio, pero no entró. Luego llegó Pedro, entró y vio. Pero luego entró el primero, que había llegado primero, que era Juan, el discípulo fiel. Y a él se le atribuye aquel término que dice: y vio y creyó. Y vio y creyó.
creyó en la resurrección del Señor, que estaba vivo. María Magdalena se encuentra con el sepulcro vacío, pero también se encuentra con el Señor. Y Jesús sale a su encuentro. Miren qué cosa más hermosa. Dios, Jesús, escucha el llanto, la tristeza, la desolación de María Magdalena y le dice: María, María. Como nos podría quizás llamar a cada uno de nosotros por nuestro nombre y decirnos: calma, aquí estoy, aquí estoy. No estás solo, porque una de las cosas que la tentación o la prueba pone en el alma cuando está siendo perseguida o atormentada es experimentar soledad. Y cuando se siente solo es cuando el demonio lleva a esa alma a la desesperación. Y cuando ya la lleva a la desesperación, entonces la lleva a que cometa errores. Entonces la confianza del cristiano en el momento de la prueba, en el momento de la persecución, en los momentos más difíciles, es donde debe aprender a descubrir la presencia de Dios en su vida. Y no es fácil, porque nos podemos confundir como María Magdalena, que lo confundió con el jardinero, y ya casi le reclamaba: ladrón, te robaste al Señor, ¿verdad? Al jardinero. ¿Dónde lo has puesto? ¿Por qué te lo llevaste? Y reclamándole: dime dónde lo pusiste para ir a traerlo yo y llevármelo, ¿verdad? Reclamándole. Y no se daba cuenta que Dios estaba ahí. De igual manera, en este caso María Magdalena, ¿verdad? Que en el momento de tristeza, de dolor, ahí Dios sale a su encuentro. Pero no podemos decir que a los discípulos de Emaús Dios los dejó solos también. Lo vamos a escuchar estos días también, ese pasaje hermoso, ¿verdad? Hermoso realmente. Y sale a su encuentro también. Pero los regaña, ¿verdad? Los regaña, ¿se acuerdan? ¿Cómo los regaña? ¡Qué duros de cabeza son!, ¿verdad? Que no entienden las escrituras, que hablan de esto y de esto y de esto y de esto y de esto, que tenía. Miren qué cosa más interesante. Van hablando aquellos dos hombres tristes y desconsolados, ¿verdad? Y se les acerca un desconocido y les dice: oigan, ¿y de qué van hablando? ¿Pero cómo? ¿Eres tú acaso el único en toda Jerusalén, en toda Judea, que no sabes lo que ha sucedido? De Jesús el Nazareno, al que creíamos que era un profeta, al cual Dios lo acreditó con dones, con milagros y todo eso, y lo mataron las autoridades, ya lleva 3 días de muerto. Y le empiezan a explicar todo. Y de repente aquel desconocido que no sabía qué era lo que sucedía, les empieza a dar una cátedra. Es que son tan duros de servir de cabeza que no entienden que según las escrituras todo esto y esto y esto tenía que pasar por este y este y este y estas razones, y les da una cátedra. Por eso los discípulos de Emaús, después que lo han descubierto, cuando él parte el pan, dice: era Jesús el que nos venía hablando. Con razón nos ardía el corazón cuando él nos hablaba. Con razón, si era Jesús. ¿Qué significa? Que muchas veces, hermanos, muchas veces en el momento de la prueba, en el momento del dolor, es cuando más nos cuesta descubrir al Señor que está ahí. Y ahí está. Dios no abandona a sus hijos. Por eso creo yo que de ahí se inspiró aquel canto, ¿verdad? En los momentos de prueba, ¿verdad? Vi un montón de huellas en la arena y entonces reclamé: ¿por qué me abandonaste? Y él dice: no te he abandonado, nunca te dejé solo. Las huellas que tú ves en el piso no son tuyas, son las mías, porque yo te llevo chineado en esta prueba. ¿En qué se convierte María Magdalena? ¿En qué se convierte? Todo aquel que se encuentra con el Señor se convierte en portador de la buena noticia. Su dolor, su frustración, su dolor que sentía por haber perdido a su Señor, por haber visto que lo mataron y todo, al encontrarse con Él, se va a convertir en la protagonista del Evangelio.
Y los discípulos de Maús, en el momento de la prueba, en el momento de la tristeza, y después se encuentran con el Señor, también se van a convertir en transmisores de la buena noticia. Y ellos van a insistir una y otra vez. Lo reconocimos al partir el pan. Ahí lo reconocimos. Es que lo reconocimos cuando Él partió el pan. Hermanos, si verdaderamente hemos tenido un encuentro con el Señor, se va a notar. Se va a notar en la forma como hablamos a las demás personas, en la forma como tratamos a las demás personas. Si verdaderamente hemos tenido un encuentro con el Señor, se va a notar a la hora de hablar del Señor. Decía una vez un predicador, si así como hablamos con tanto entusiasmo, con tanta euforia del prójimo, sacándole los trapitos al sol, si así como hablamos del prójimo nos lo comemos y hasta chupamos los huesos y los botamos y los volvemos a recoger para volverlos a chupar de vuelta los huesos, si así como con esa tenacidad, con esa fuerza de voluntad, con ese entusiasmo, habláramos de Cristo, el Evangelio estuviera en todas partes, ¿verdad? Porque estas personas, María Magdalena, una de las cosas que no se cansaba ella era de predicar que se había encontrado con ella. Por eso es la primera anunciadora de la resurrección del Señor. La primera. Hermanos, por eso hemos dicho, la Semana Santa es un tiempo de encuentro con el Señor, pero también la Pascua es un tiempo de anuncio de la resurrección del Señor. El grito de todos los cristianos tiene que ser: el Señor ha resucitado, ha vencido la muerte, se ha levantado del sepulcro. Y si Cristo ha vencido la muerte, entonces también nosotros somos vencedores. Y si el Señor se levantó, también nosotros tenemos que levantarnos y seguir adelante, porque nuestras luchas, nuestras fatigas no son en vano. No son en vano, no va a quedar en vano. Todo lo que hacemos tiene un propósito, y es ser considerados dignos en el último día de participar de la gloria que Cristo nos ha ganado en su resurrección. Pero eso es lo que más cuesta y es lo que tenemos que luchar todos los días de nuestra vida, y va a ser por lo cual el demonio todos los días va a luchar por desanimarnos. Un cristiano tiene que tener los pies bien puestos sobre la tierra y su mirada puesta en el cielo. Significa tener los pies puestos en la tierra, significa ser consciente de dónde estamos, que tenemos que caminar, que tenemos que ser probados, que tenemos que ser perseguidos. Eso significa tener los pies no andar volando, ¿verdad? Andar volando significa que no sabe ni para dónde va ni de dónde viene. Tener los pies en el suelo significa saber dónde estamos y por qué estamos ahí. Y nuestra mirada en el cielo significa es hacia allá donde yo me dirijo. ¿Ve? Mi propósito no es aquí, mi propósito es el cielo, que Dios me ha prometido desde el día de mi bautismo. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.